El asesinato de Rasputín. Atención, porque esto lo prometimos ayer y cumplimos hoy. Debe ser la primera vez en 20 años que cumplimos. Así que ubiquémonos en Rusia, en la corte del zar Nicolás II y la zarina Alejandra. Eran ya tiempos de la Primera Guerra, y ahí estaba Rasputín como guía espiritual de los zares, ejerciendo sobre ellos una influencia enorme. Rasputín era odiado por muchos motivos. Ayer contamos uno. Algunos monjes de la Iglesia Ortodoxa lo odiaban por ganar el favor de la corte con métodos que no eran precisamente ortodoxos, ¿no? Por si alguno no escuchó el programa de ayer, el tipo, digamos, que llevaba a la cama a las mujeres más encumbradas de la corte, y luego en los mejores momentos aprovechaba para solicitar este o aquel favor supernumerario. Bien, pero había más motivos de odio. Muchos nobles aseguraban que tanto la zarina Alejandra, que era alemana, ¿no?, como Rasputín, estaban en contacto con los agentes del Kaiser. Otros, con argumentos morales, estaban muy molestos y no toleraban que Rasputín fuera de orgía en orgía, cuando lo correcto es permanecer en la primera, la que uno era. Quédese quieto ahí. Claro. Tampoco les gustaba que estuviera siempre borracho y que alardeara acerca de sus relaciones con las damas nobles del palacio. Los alemanes no eran los únicos beneficiarios del escándalo provocado por la presencia de Rasputín junto a los zar, ¿no? Alemania estaba en guerra con Rusia. Lenin estaba en aquel entonces refugiado en Zúrich y era otro que necesitaba que un personaje como Rasputín dividiera a la nobleza, que fue lo que sucedió después de todo. Estaban los que denunciaban la presencia perniciosa de Rasputín y los que eran adictos a los zares y lo defendían. Muy bien, el tipo sabía que tenía cientos de enemigos. Allá a comienzos de 1916 empezó a temer que lo liquidaran. Su secretario, Aaron Simanovich, cuenta que en una noche de desaliento, Rasputín le entregó un testamento para que se lo diera a sus majestades. El final de la carta decía así: ser de la tierra rusa, si oyes el toque de campana que anuncia la muerte de Rasputín, debes saber que si uno de los tuyos es el causante de mi muerte, ninguno de los tuyos vivirá más de 2 años. El pueblo ruso los matará. Es una especie de maldición o premonición o anticipo político, vaya a saber. El 19 de noviembre de 1916, en la Duma, es decir, en el Parlamento, ¿no?, se escuchó el discurso violento del diputado Puriskievich, que era un hombre conservador, partidario de la guerra, que lanzó contra Rasputín un ataque furioso. El discurso lo escuchó con mucho agrado el príncipe Félix Yusupov, que tenía 29 años y que era miembro de una de las familias más nobles y ricas del país, el Yusupov. Yusupov amaba a las mujeres y también a los hombres. Pretendía ser un dandy, se pintaba las uñas y eventualmente se vestía de mujer. Daba fiestas elegantes, tenía un favorito, un novio, el duque Demetrio Pavlovich, un primo del zar. Nicolás II, el zar, que estaba espantado con esta relación, prohibió a Dmitri, que viera a su amigo y le aconsejó a Yusupov que se casara. Y se casó nomás Yusupov con Irina Romanova, una sobrina del zar. Es decir, la familia Yusupov odiaba a Rasputín. El monje había conseguido que el padre del príncipe Félix fuera destituido de sus funciones como gobernador de Moscú. Rasputín había conseguido también que la madre de Félix fuera expulsada del círculo íntimo de la zarina. Por eso, inspirado por las afrentas pasadas, por los discursos que había escuchado del diputado Puriskievich y por los comentarios de su familia, el príncipe Félix Yusupov
y empezó a pensar en liquidar a Rasputín. Dice el cronista que Yusupov era un esteta metido a homicida y que disfrutaba con el entusiasmo de un chico el contraste entre la superficialidad mundana de su vida y el horror del asesinato que pensaba cometer. Muchos lechuguinos hemos pensado alguna vez. Es un pensamiento adolescente. Nos parece gracioso que tener por un lado una vida frívola y después adornarla con algún hecho tremendo. Bien. Yusupov empezó a contar la idea que tenía de liquidar a Rasputín a algunos amiguetes. La mayoría se espantó, pero otros estuvieron de acuerdo y al final los conjurados para el crimen fueron 5. Yusupov, el diputado Puriskevich, el que había pronunciado el discurso, el duque Dmitri, el doctor Lazovert y el capitán Sujotin. Lo primero que buscó Yusupov fue hacerse amigo de Rasputín. Quería conseguir cierta vecindad para cometer el crimen más tranquilo. Rasputín, bueno, se sintió halagado por unas muestras de respeto de un miembro de la alta aristocracia que solía despreciarlo. Venciendo su repulsión, Yusupov lo visitaba muy seguido y para ganar la confianza de Rasputín, incluso llegó a pedirle una vez que lo curara, ya que era mano santa Rasputín, ¿no?, de una fatiga nerviosa que padecía. Tuvieron lugar entonces sesiones de hipnosis que perturbaron muchísimo al príncipe Yusupov. Lo perturbaron porque daban resultado. Y el tipo llegó a decir, más allá de que seguía teniendo ganas de matarlo, que Rasputín verdaderamente tenía poderes. Bueno, los conjurados se reunieron para afinar el plan. El plan consistía finalmente en atraer a Rasputín a la casa de Yusupov con el pretexto de que la princesa Irina, como hemos dicho, la esposa de Félix, quería conocerlo. En realidad la princesa Irina estaba en Crimea, pero Rasputín no lo sabía. Dada su debilidad por las mujeres, era seguro que aceptaría aquella invitación. Quedaba por ver cómo lo matarían, ¿no? No era prudente usar pistola, porque el palacio de Yusupov estaba justo enfrente de una comisaría. Vio cómo son los vigilantes cuando uno asesina a un tipo enfrente. Sí, capaz que lo viene a que viene a golpear la puerta a ver qué pasa. Usar un arma blanca tampoco, parecía muy engorroso, vio cómo es. Puede fallar uno. Optaron entonces por usar un veneno que conseguiría el doctor Lazovert. El cuerpo del finado sería luego arrojado al Neva por un agujero practicado en el hielo. Yusupov invitó entonces a Rasputín a su mansión, tal como se había pensado. A las 11 de la noche del 16 de diciembre de 1916, estaba todo listo. Los criados se habían retirado después de poner la mesa con el samovar, unos pastelitos, unas botellas de andás a saber qué y vasos. El doctor Lazovert envenenó con cianuro unos pasteles de crema. Dijo, momento, voy a ponerle un poco de cianuro a estos pasteles de crema. Traten de no comérselo, muchachos. Porque vio cómo es. Hay muchos conjurados que de puro angurriento terminan muriéndose. Bueno, Sujotin y Puriskevich, el del discurso, envenenaron un vino que había hecho. Por si acaso, dice, esta botella de vino la vamos a envenenar también. Después de repasar todos los detalles del plan, el doctor Lazovert, disfrazado de chofer, curioso, ¿no?, y Yusupov, fueron a buscar a Rasputín para llevarlo a la mansión. Mientras, los otros conjurados se escondieron por ahí esperando que llegara el invitado. Al rato llegó Yusupov junto con Rasputín, se instalaron en la sala. Rasputín preguntó dónde estaba Irina, que era la razón del encuentro. Yusupov le explicó que había recibido a unos amigos en otro sector de la casa y que mientras tanto fueran comiendo algo. Dice, métele que son pasteles. Y Rasputín aceptó. Dice la crónica, masticaba los pasteles con deleite sin dejar de hablar. Tendría que haberse desplomado, pero no mostraba el menor síntoma de malestar. Empezó a morfar los pasteles, el tipo uno atrás del otro. No le pasaba nada. Y no le pasaba nada.
sin explicarse aquella resistencia, Yusupov le sirvió un poco del vino envenenado que tenía. Pero se equivocó y le dio un vaso de otro vino sin veneno. Y después, como Rasputín se quejó de tener la garganta seca, abrió otra botella y le dio el vino correcto, el vino envenenado. Con un trago, según parece, bastaba para matar a un buey. Pero Rasputín bebió y contento siguió. Y ahí nomás le pidió a Yusupov que agarrara la guitarra y tocara algo alegre. Yusupov tomó la guitarra y empezó a cantar, mientras lo miraba al tipo, de si se moría o no se moría. Cantó lo que pudo, se oyeron ruidos, y eran los otros conjurados que estaban ahí, no entendían nada. Yusupov dijo que aquellos ruidos eran de las amistades de su esposa, que no tardarían en bajar. El príncipe abandonó un instante la sala y se encontró con los otros hombres para contarle lo que pasaba. Che, mirá, le di los pasteles, le di el vino, y el tipo está vivito y coleando. Después discutieron brevemente y Yusupov decidió liquidarlo de un tiro. Dice, basta de pasteles, tanto pasteles, le mete un tiro en la cabeza y chao. Entonces volvió a la sala con un bufoso y se encontró con Rasputín radiante, ¿no? Que le propuso terminar la noche en una taberna. Yusupov, sin decir ni sí ni no, le apuntó al corazón y disparó. Cuando oyeron el tiro, los amigos vinieron corriendo, pero en su precipitación accionaron el interruptor de luz y la habitación quedó a oscuras. Tropezaron y se cayeron. Aterrorizados, volvieron a dar luz y el doctor Lasover comprobó que Rasputín estaba bien muerto. Eran las 3 de la mañana. Según lo planeado, Sujotin y Lasover debían simular la vuelta de Rasputín a su casa para evitar las primeras sospechas. Sujotin se hizo pasar por el monje, por el propio Rasputín, se puso la piel de oso del muerto y se encasquetó el gorro. Lasover se puso otra vez el traje de chofer, y después de hacer creer que Rasputín había vuelto a su casa, volvieron en el coche, tomaron el cuerpo y se lo llevaron para tirarlo al río. Mientras tanto, el diputado Puriskievich, el del discurso, y Yusupov se quedaron solos ahí con el final. En un momento el diputado se alejó y el príncipe fue a ver cómo estaba el cuerpo. Y en ese momento Rasputín abrió los ojos. Yusupov, aterrorizado, quiso huir, imagínese. Pero no se pudo mover del terror. Entonces Rasputín se incorporó y lo empezó a estrangular. Y ya medio estrangulado, el príncipe Yusupov pudo zafar. Rasputín salió rajando para el patio de la casa. Entonces apareció Puriskievich con otro revólver y le tiró otros 2 tiros. Disparó 2 veces contra el resucitado. Herido en la espalda, Rasputín se detuvo y vaciló. El diputado entonces le dio alcance y le tiró a la cabeza, y Rasputín cayó muerto. Cuando regresaron los otros, envolvieron el cuerpo en un paño y lo metieron en un coche para llevarlo al río. Yusupov, medio trastornado, le iba pegando patadas. Estaba enojado porque lo había asustado. Bueno, con el apuro lo tiraron mal al río. Hicieron el agujero, lo tiraron así nomás, no le dieron lastre al cuerpo y salía para arriba. Así que lo encontraron. A los 5 minutos ya lo habían encontrado. Le hicieron una autopsia. Y, oh sorpresa, los pulmones de Rasputín estaban inundados. Quiere decir que había muerto ahogado. Cuando lo tiraron al río estaba vivo todavía. Este hombre. Pero estaba muerto. La zarina, despechada, inició una investigación y fue fácil dar con los culpables, imagínense, con lo torpes que eran. Pero, como eran de tan alta estirpe, el zar terminó por anular las pesquisas. De todos modos, para aquietar algunos ánimos, los nobles culpables fueron desterrados. El duque Dmitri fue a Persia. Félix Yusupov terminó en Rakitnoe, no lejos de Kursk. Y luego, perseguido por la revolución, huyó de Rusia en 1919. Vivió Yusupov en muchos lugares de Europa y en Estados Unidos, pero sobre todo en Francia, donde pasó sus últimos años. Publicó sus recuerdos en el exilio y murió en 1967. Su esposa, la princesa Irina, murió en el 70. Para terminar, digamos que el diputado Puriskievich, el del discurso, el capitán Sujotin y el doctor Lasover fueron absueltos
y pasaron a un exilio más anónimo que el del príncipe Félix. Por un rato aquellos hombres se creyeron salvadores de los zares, pero aquel crimen no fue más que un empujón, uno más de tantos empujones a una dinastía roída por la guerra y por la revolución. Pero la historia ha sido contada por la enorme dificultad que existió para matar a este Rasputín. Que no se dejaba matar así nomás. ¿A quién quiere dedicar usted, Rolón, este relato? Bueno, ya que hablábamos de esta confusión que a veces hay entre una vida frívola y un hecho tremendo, me permito dedicárselo a un personaje literario, a Harry, aquel viejo lobo estepario que nos acompañó justamente en los años de adolescencia, como usted decía, ¿no? Claro. Bueno. Claro, como no hay minas, usted no sabe a quién dedicarse. Claro. La única que aparece por ahí es Alejandra. Yo le voy a dedicar a la no mujer, me le animé. a Irina. A Irina, que se había ido a Crimea. Ah, pero no tiró ni bondad. ¿Qué habrá cantado Yusupov? ¿Qué habrá cantado? ¿Por qué no tienen esa prolijidad los cronistas? Por eso se lo preguntaron. A lo mejor está en las memorias. Yo me acordaría, imagínese. Cantás una canción la noche en que tenés que matar a un tipo 3, 4 veces. No la canto más. No la canto más. Hablando de cantar, hemos ido a buscar un tema alusivo a la discoteca de la radio. ¿Y encontró? Hemos encontrado nada menos que la samba para no morir. Que ciertamente hace alusión a esta resistencia a la muerte que opuso el taimado Rasputín. Escucharemos la clásica versión de doña Mercedes Sosa. Adelante.